Dios le bendiga, Dios le guarde una vez más. Su hermano César Coat, aquí en Estudio Bíblico Revelado. Hoy tenemos un tema muy importante acerca del corazón y cualidades del corazón. Para eso estaremos leyendo en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Escuche bien lo que dice la Biblia. Versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Le damos gracias al Señor y pedimos que en el nombre del Señor Jesucristo nos pueda permitir guardar su palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Bien, mis queridos hermanos y amigos, que Dios derrame de su gracia sobre todos nosotros y que podamos entender lo que Él quiere que entendamos. Bien, su tema es el pecado escrito en el corazón de Judá. Aquí, para desarrollar este tema, siempre meditamos y analizamos para que Dios nos llene el corazón y la mente de su palabra poderosa. Usted que está escuchando, también debe de ser así. Es una entrega total de nuestro interior, despojándonos de todas cosas para poder recibir de su poderosa palabra. El tema del corazón es un tema que es necesario incluirlo en nuestra vida espiritual, pero debemos también de saber algo acerca del corazón que está en el cuerpo humano, que es ya hablándose de la parte humana. Cuando analizamos de acuerdo a lo que entendemos del corazón nuestro, es un órgano que es aquel que se encarga de hacer el trabajo de bombear la sangre. Él es como un motor que Dios ha puesto y él hace estas funciones de bombear sangre a nuestras venas y mantiene el cuerpo en una forma de bombeo para que podamos estar vivos. Ahora, hay algo muy importante, que también existe un corazón espiritual en el cual Dios ha establecido para que nosotros entendamos que no vivimos simplemente por el corazón físico de carne, sino también por el corazón espiritual que Dios ha depositado en nosotros cuando nosotros creemos. Pero también debemos de entender, escuche bien, amados hermanos, debemos de entender lo que Dios nos dice del corazón en una condición de pecado y en una condición ya arrepentido. Él nos dice que el corazón es engañoso, está en la condición de pecado. Y dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. O sea, no hay nada más engañoso que el corazón. Punto número 1. Dice perverso. Cuando entendemos de engaño y perversidad, quiere decir que engaño es cuando hacemos algo que no es bueno, porque engañamos. Y cuando engañamos, esto pertenece al mal, al pecado, al diablo o a los demonios. La perversidad es maldad y no pertenece a Dios, sino que también pertenece al pecado, al diablo y a los demonios. Pero dice, ¿quién lo conocerá? Dios dice que Él es el único que conoce el corazón, porque Él fue que lo formó dentro de nosotros. Y Él nos da las recomendaciones para que tengamos un corazón ya no perverso, ya no engañoso, para la gloria de Él. Y como Dios es quien da la palabra, nosotros debemos de obedecer. Escuche bien, usted que está escuchando, debe de entender
que estas palabras son de el Señor para nosotros. Y cuando escuchamos la palabra de Dios debemos de meditar y ponerla por obra, porque luego, si no lo hacemos, los resultados son muy duros, porque Dios siempre llega a tiempo. Escuche bien. Entonces, el Señor está hablando de conocer. Y cuando Él habla de conocer, y Él dice que el único que conoce el corazón es Él, pero hay algo, sí, hay algo muy importante, que a quien Él quiere le revela las cosas. Y esta es la parte donde nosotros tenemos que aprovechar la palabra del Señor. Al mundo Dios no le revela, pero a sus hijos sí, aquellos que están en obediencia, aquellos que verdaderamente le aman, aquellos que verdaderamente le buscan. Entonces Dios les revela para que ellos tengan el conocimiento sobre el pecado, sobre Satanás y sobre los demonios, y para que sean bendecidos en el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, también tenemos algo del mismo corazón, pero en el libro de Marcos, y dice así, Marcos 7:21, dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades y el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Luego el 23 de nuevo dice, todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, hermano, escuche bien. Aquí vemos un enfoque en el libro de Jeremías y ahora un enfoque en el libro de Marcos, donde el Señor nos dice y nos explica aquí dónde radica el mal del corazón. Dice que dentro. Al ser dentro, nosotros no podemos descuidarnos de este asunto, porque no es algo que podemos ver con los ojos humanos, es algo que podemos ver con la fe, es algo que podemos verlo con el conocimiento y con la guianza del Espíritu. Ahora, vemos que cuando nos dice dentro, imagínese ahora, o analicemos lo que dice. Por ejemplo, los malos pensamientos. ¿Qué sucede cuando los malos pensamientos que están dentro del corazón salen, dice, y contamina? Ahora, cuando una persona es afectada con malos pensamientos, normalmente es para hacer algo malo. Primero lo contamina a él y luego, si es un hecho, lo comete. Y si es una blasfemia, también. Por eso es que debemos de entender claramente. Y esta contaminación nace espiritualmente por las obras de la carne y los malos espíritus. Y esto es lo que verdaderamente contamina. Y cuando la persona no se limpia espiritualmente hablando, entonces esta contaminación permanece, contamina a otro, ya que está contaminado. Y entonces aquí es que está lo malo. Continuamos. Cuando hablamos de adulterio, según la misma Biblia, las fornicaciones y los homicidios, cada vez que esto sale de una persona, dice la Biblia que lo contamina. Y aquí es que nace la cualidad de cada hombre o el carácter. Porque escuche bien lo que dice la Biblia. Cuando una persona es un adúltero, ya es un tipo de persona que comete este pecado. Está contaminado y contamina. El fornicario es aquel que ya su parte principal son las fornicaciones. Los homicidios es aquel que es un homicida. Los hurtos es aquel que roba. La avaricia es aquel que es avaro. Dice las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia,
y la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice, todas estas maldades, vuelvo y repito, dentro salen y contaminan al hombre. El punto que tenemos que enfocar, que estamos, gloria a Dios, en el punto donde el corazón, cuando está desamparado, cuando está sin Dios, cuando es un corazón perverso, un corazón engañoso, ahora nosotros tenemos la ventaja, los creyentes, de que Dios nos ha dado también a conocer lo que verdaderamente hace que un corazón sea bueno y que ya no engañe más, sino que sea un corazón verdaderamente sano para la gloria de Dios, hablándose espiritualmente de un creyente. En el libro de los Romanos, capítulo 10, verso 9, dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí vemos, hay un cambio aquí. Un cambio porque ya aquí comienza el corazón nuevo, cuando cree. Cuando el corazón cree, ya cambia. Es un corazón que se puede decir que la persona ha nacido de nuevo, porque ha creído, ha abierto su corazón. Antes vivía en pecado, antes vivía en maldad, antes vivía en malos pensamientos, pero ahora ha creído. Y cuando cree, entonces Dios derrama de su Santo Espíritu dentro de este corazón. Y este corazón ahora es un corazón regenerado por la palabra. Y este corazón es un corazón que va a hacer lo correcto. Porque ya cuando una persona acepta a Cristo es porque ha decidido conscientemente, ha tomado una buena decisión. Ya su corazón no podrá controlarlo, porque él conscientemente tomó una decisión correcta. Entonces, aquí el Espíritu le dará el entendimiento y lo guiará. Escuche bien, hermano, hermana, que estas son cosas muy poderosas del Señor para sus hijos, para que nosotros siempre tengamos estas revelaciones del Señor que nos da para que sea de nuestro bien. Preste mucha atención porque esto es muy importante para la vida espiritual. A través de la fe, de nuestra fe, es que nace todo esto. Cuando le creemos al Señor, entonces Dios aquí nos ayuda. Y por esta causa debemos de entender cómo mantener un corazón sano espiritualmente hablando. Y por eso, cuando el creyente no utiliza la manera de Dios, entonces él termina descarriado, porque es un órgano, hablándose espiritualmente, que tiene dos funciones, una que es física y otra que es internamente espiritual. Entonces es necesario de mantener espiritualmente al corazón sano. Vemos que en el mundo el hombre hace ejercicio, corre para mantenerse sano. Y eso lo recomiendan los médicos. Esto es humanamente. Ahora Dios nos recomienda a nosotros en el Evangelio, según el libro de Colosenses, que llenemos nuestro corazón de la palabra del Señor. Y esta palabra que son vivas y son espíritu, entonces esta palabra trabaja internamente. Son la medicina que necesita todo creyente para tener un corazón sano. Y Dios entonces nos revela a través de su Espíritu Santo al corazón. Y hay una comunicación cuando nosotros tenemos un corazón sano. Porque Dios ha prometido esto para los que le aman. ¿Por qué? Porque es que hacemos un cambio. Normalmente cuando el creyente no tiene un corazón regenerado, no
le ha entregado totalmente su corazón al Señor, es una persona que ejecutará, hará maldades, será como una cizaña en el pueblo y también hará cosas malas, porque el corazón estará a través del hombre viejo trabajando internamente, calladamente, y la persona entonces no podrá detectar, no tendrá discernimiento espiritual, porque la base principal está en el verdadero arrepentimiento. Aquí es que ya le quitamos el poder al corazón de la maldad, el engaño y la perversidad, y se la pasamos a Dios a través de su Santo Espíritu. Y Dios entonces toma control, pero debe de ser voluntariamente. Cada creyente debe de hacerlo. Y entonces el Señor nos ayuda en nuestras debilidades. Bendito sea el nombre del Señor, el Rey de Gloria, el Señor Jesucristo, que fue el autor de toda esta gran salvación. Vemos que el Señor Jesucristo nos muestra, según el libro de los Hebreos 5:7, dice, por lo que padeció, aunque era hijo, aprendió la obediencia. El Señor tuvo que padecer en la carne, porque era humano en ese tiempo. Y nos muestra que primero ayunó, luego se mantuvo orando. Y aquí Él pudo hacer la obra de Dios para estar de pie. Porque para estar de pie debemos de hacerlo así. Porque el pecado tiene un poder. Y como tiene poder, el único poder que está sobre el pecado es el poder del Espíritu a través de las oraciones. Pero todo esto radica directamente del corazón. Porque Dios derrama el Espíritu en el corazón. Pero que el corazón sin el Espíritu tiene poder para controlar la mente, los sentidos, el cerebro y todos los órganos del cuerpo. Glorificado sea el nombre del Señor. Estamos trabajando conforme a la voluntad de Dios para que nosotros, los hijos de Dios, recibamos verdaderamente la revelación del Espíritu Santo y podamos crecer. Bendecido sea el nombre del Señor. En el mismo libro de los Romanos nos da el Señor un consejo para que nosotros perfeccionemos bien nuestra vida espiritual y así quede todo exacto de acuerdo a su voluntad. Dice, deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí la Biblia no habla de deberes. Y esto todo es un conjunto de conocimiento que Dios nos da para que nosotros hagamos esto y salga todo bien. Cuando nosotros hacemos lo que nos dice la Biblia, que es un deber delante de Dios, es cumplir con algo que no se puede dejar. Y cuando presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, entonces aquí todo se va purificando, todo se va santificando, todo se va mejorando. Y aquí entra donde este poder va transformándonos internamente para que podamos mantener una vida espiritual sana, un corazón espiritual sano delante de Dios y delante de los hombres. Y ya cuando nosotros hacemos esto, entonces nuestra palabra tiene poder. Hay presencia. Cuando predicamos, entonces el mensaje que damos hace efecto, hay sanidad, porque llega a las almas. Una palabra sin presencia, sin poder, no tiene poder, solamente es hueca. Y Dios se mueve a través de estas cosas que Él ha establecido para nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor.
Esta es la parte acerca de el corazón que Dios ha permitido. Reciba este trabajo en el nombre del Señor. Y también le invitamos a siempre sabemos que alguien escuchará, alguna persona que no sea cristiana. Escuche bien, usted que le ha tocado recibir esta palabra del Señor, preste atención, reciba a Cristo en su corazón. Solamente tiene que decir: Señor, perdona mi pecado, aunque usted esté solo. Y si quiere ir a una iglesia, vaya y dígale: perdona mi pecado y escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Dame la oportunidad de esperarte, o si me voy antes, que, gloria a Dios, que tú me conserves mi alma en el nombre del Señor. Hasta aquí el Señor ha permitido este corto trabajo acerca del corazón. Retengamos esto porque se acerca la hora del Señor en nuestra vida. Glorificado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Así sea, conforme a la voluntad de Dios. Nos vemos en el próximo punto bíblico, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.